Y una vez que ya inició el Guadalupe Reyes, entonces no es una fecha, es una temporada que pone a nuestra prueba nuestra salud y los deseos están bien. Y entonces esto que empieza desde el día 12 hasta el día 6 de enero tiene varias características principales. No sé si alguno de ustedes vio la película del Maratón Guadalupe Reyes. No sé si alguien lo pudo ver. Mm, no. ¿Nadie lo vio? Pues digo, lo pueden ver en cualquiera de los canales de streaming. Se trata de dos amigos que dicen, ok, si el maratón Guadalupe Reyes, vamos a ver que la idea es disfrutar todo el tiempo y a partir de que empieza el 12 de diciembre hasta que se acaba, es un momento en el que se dedican todo el tiempo a estar en la fiesta. Y evidentemente la parte principal es que conforme va pasando el tiempo, pues, se dedican a manejar alcohol y a utilizar todo lo que ustedes utilizan para pasársela bien. Llega un momento en el cual empiezan a tener problemas en el trabajo y en todos los demás. Una de las características que tiene este tiempo, que en teoría deberían de ser fiestas pues, para guardar, realmente fueron cambiando a través del tiempo. Si estamos hablando que las posadas era una actividad religiosa para que en determinado momento se esperara la llegada de Jesús, pues realmente cambian todo el momento. Ya las posadas son verdaderamente lugares de echar relajo, lugares donde se drogan, donde pasan 20,000 cosas. Y esto que llama la atención o que tiene que ser precisamente con la presencia de estos horarios irregulares es precisamente la parte de alcohol. Y las frases que se mencionan normalmente es, pues estamos en estas fechas, en enero me voy a cambiar. Lo que sí nosotros decimos aquí en Diabesidad es que tratemos de hacer las decisiones constantes y conscientes, ¿ok? ¿Qué sucede en estas fechas del Guadalupe Reyes? O sea, yo les voy a hablar de parte de mi experiencia. No sé si ustedes llegaron a ver o escucharon el podcast que nosotros hacemos y hacíamos hasta el 2000. Empezó la parte de la pandemia y más o menos lo hicimos todavía un poco después. Se tiene como 3, 4 años que no lo manejamos, pero en ese podcast que les voy a mandar de todas maneras la liga, hicimos unos precisamente sobre Guadalupe Reyes. Y entonces lo estaba escuchando y realmente no sé, cada persona tiene la manera como vive estas fiestas. Yo les puedo decir, y eso se me quedó muy grabado, y lo digo pues una parte de orgullo y parte de gusto de lo que llegó a pasar, es que mi mamá, mis papás nos mandaban a la casa de la abuela en Chilpancingo pues cuando estaban las vacaciones. Es decir, si en estas fechas ya se acabaron las clases, terminando las clases nos enviaban a la parte de ir a la casa de la abuela. Y llegar allá era comer totalmente diferente. O sea, hay una manera que yo siempre le digo que probablemente ya no lo vuelva a suceder, era que llegando allá nos daban algo que se llamaban embarradas. Que era una tortilla de maíz, de ese maíz que son las tortillas allá de Chilpancingo, que es completamente blanco. Y Mm. le ponía la abuela una nata y le ponía una salsa molcajeteada de roja, de molcajete, y la ponía a calentar. No sé si lo hayan hecho, en mi familia todavía se utilizó durante mucho tiempo la parte de hacer embarradas, y que era lo que desayunábamos los domingos, pero ya no eran con nata, sino eran con crema, queso y la parte de ponerle la salsa roja molcajeteada. A partir de ahí era todo el tiempo estar come y come y come y come hasta que llegaba precisamente la parte de la Nochebuena, donde todo evidentemente todo el mundo iba. En ese entonces, en la parte de que mis papás vivían, pues se reunían prácticamente toda la parte de los memije y era ir cambiando de una casa en relación a los hermanos. Y era la parte de Nochebuena, evidentemente llegamos y era empezar a comer, a comer, a comer. Al día siguiente era la parte de Navidad y venía la parte de recalentado, que normalmente se hacía en otra casa. Y desde ahí hasta otras fiestas pongo, porque al menos en la casa de los Memije o la familia Memije, era ir a las diferentes casas. Me acuerdo mucho que por ahí del 27 de diciembre se festejaba el matrimonio de mis tíos, de mis padrinos, de la parte de los Memije Calvo, y era llegar y empezar a comer, a comer. Prácticamente llegabas y cuando ya era la parte de cenar, lo que era la comida, pues llega un momento en el cual ya habías comido 3 o 4 veces en todo lo que era la botana. Y además, en ese entonces,
la familia hacía las fiestas para que en determinado momento acudieran todos. Es decir, los bautizos, las bodas, etcétera, se celebraban en esas fiestas. Ya cuando llegabas a la parte de fin de año, pues evidentemente era otra vez la parte de volver a comer. Además estaba la feria de Navidad y Año Nuevo que se hace allá en Chilpancingo, y era ir a la feria y estar prácticamente comiendo todo lo que pudiera hacer. Digo, me acuerdo muy bien cuando mis hermanos les dio hepatitis a todos ellos, por andar comiendo hot cakes en uno de los puestos de por ahí, etcétera. O sea, era comer y comer. Y vine a la parte del recalentado todavía para el día siguiente. Yo les puedo decir que en una ocasión fui por parte de unos primos y me invitaron a algo que se conocen como, que era cosa de ellos, lo hicieron, que eran unas quesadillas de cuajo. Jamás en mi vida lo volví a comer, y eso fue ya después cuando estaba casado. ¿Alguna vez han probado las quesadillas de cuajo? No. ¿Qué es el cuajo, eh? El cuajo, digo, me río porque cuando yo les digo, el cuajo es la parte de grasa que tiene la panza de la res. O sea, es como si fuera la parte de una pancita, pero la grasa que se queda es el cuajo. El cuajo también se utiliza para cuajar precisamente la parte de la leche. Y entonces me comí dos y al día siguiente tenía un dolor de panza. Bueno, no al día siguiente, esa fue la parte de fin de año. Y cuando vino el inicio del año, el primero, yo estaba buscando un lugar donde me pudieran inyectar porque no aguantaba el dolor que tenía en la panza. Al final tuve una colecistitis, tuve un problema de cálculos en la vesícula, me tuvieron que quitar la parte de la vesícula ya en la parte de enero. Todo esto lo comento porque para mí era comer y comer y comer y comer prácticamente casi todo el tiempo. Y evidentemente la parte de la rosca de Reyes, pues también era una parte de tradición porque salimos de Chilpancingo, después íbamos a la casa de una tía muy querida, de la tía Amanda, y hacía la rosca de Reyes. Y después de eso, pues quedaba toda la parte hasta los días de los tamales y la Candelaria, ¿no? Y después pagar finalmente la parte. Entonces, esa parte de comer y comer y comer, y que va relacionado también con la parte de tomar alcohol en muchas de las ocasiones, tiende a tener esa parte muy importante, que es un espíritu de fiesta. En algún momento hablamos de que después el fin de semana más triste se da en febrero, cuando la gente se da cuenta que ya no está en fiesta, ya regresó otra vez a la parte de tener que volver al trabajo, Ujú. pero se quitaron todas las luces, se quitaron todo el arbolito y todo lo que era. Y después viene una parte de depresión. Sin embargo, aquí es importante tener en cuenta, eso, la gran mayoría del espíritu de fiesta se da en mucha gente, pero también es fenómeno de depresión, se da en mucha gente. ¿Por qué? Pues porque es la época donde se recuerda tus tiempos felices. Y si ya no está el papá, ya no está la mamá, ya no está en determinado momento ese ámbito, la gente también entra en depresión. Y eso también es importante tomarlo en cuenta. La mayor cantidad de gente de tercera edad que se llega a suicidar sucede precisamente en la época entre Navidad y Año Nuevo. ¿Sabían eso? Que la gente de la tercera edad se suicida más entre Navidad y el Año Nuevo precisamente por lo que pasó, por lo que perdieron. Y entonces también es un ámbito y un tiempo de inseguridad. No nada más es cambiar el hecho de todo lo que sucedió, lo bueno en el año y lo que va a pasar en el siguiente año. Es la gente donde entra y se da cuenta de que a lo mejor muchas cosas cambiaron en el año, que a lo mejor yo estaba muy bien y de pronto ahorita estoy mal. Y de pronto entra esa fase. Además es un tiempo de inseguridad. Yo les puedo hablar, por ejemplo, que en los servicios de urgencias, como especialista en medicina de urgencias, una de las cosas que sucede es que el día 24 es un día de fiesta normalmente. Sucede que aún los servicios de urgencias tienen gente, pero ya mucha gente con situaciones de ansiedad, crisis de angustia, intentos de suicidio, precisamente, a pesar de que estás en un momento de mucha fiesta para todo mundo, hay un grupo de gente que en determinado momento no está tan festivo, ¿no? Y se presenta un fenómeno muy impresionante, que a lo mejor mucha gente no lo toma en cuenta, pero la gente que asalta, que roba, etcétera, esa gente normalmente ese día de Navidad está en su casa. El Ujú. problema sucede después,
para el año nuevo, el peor año del mundo, perdón, el peor día del mundo en los servicios de urgencias es precisamente el año nuevo. Porque ahí ya no hay la cuestión religiosa, ya la gente se la pasa festejando y la cantidad de alcohol que se genera es impresionantemente alta, pero aquellos que se estuvieron guardados en la parte de la Navidad, ese día se dedican precisamente a buscar dinero por todos lados. Entonces, el grado de inseguridad que se presenta en esas fechas, la cantidad de gente que llega drogada, la cantidad de gente que lleva asaltada, lesionada, es impresionante. Por eso el día primero y el día 31 y el día primero en los servicios de urgencias es impresionantemente horrible trabajar ahí. Y evidentemente eso implica pues muchos otros factores. Todo esto que estamos hablando en relación a los cambios de comida, porque la gente en determinado momento también está pensando ya ahorita cómo va a celebrar la Navidad, qué es lo que va a comer. Empieza la parte de las famosos otro tipo de alimentos que normalmente no hay y que al menos aquí en Puebla hay una cantidad de comida diferente, ¿no? Que no hay en otros lados y también sucede en otros lugares. Y ese cambio de comida se empieza a ver. Yo estoy ahorita en una zona donde si yo, normalmente los sábados a esta hora hay una cantidad importante de gente, pero ahorita hay mucho más, porque todos los restaurantes ya están llenos de gente que está celebrando el fin de año. Y eso también acabo de pasar, yo no sé en el caso de ustedes, pero yo acabo de pasar ahorita la fiesta de fin de año de la Universidad de Anáhuac, ¿no? Y entonces eso implica también un cambio en mi actividad física. ¿Disminuyo la actividad física? Sí, y empiezo en determinado momento a hacer menor actividad. Por lo tanto, también empieza a haber esa falta de ejercicio que se puede llegar a presentar. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo durante esta parte de maratón? Pues evidentemente va a haber un exceso de harinas refinadas, una cantidad de azúcar mayor, una mayor cantidad de grasas saturadas. Y esto aumenta la resistencia periférica a la insulina porque entonces tengo que secretar mayor cantidad de insulina ante la parte de comer mucho más y la persona va a tener subidas y bajadas bruscas de glucosa. Evidentemente el alcohol, hay que recordar que el alcohol es un azúcar, es un azúcar. Si yo en determinado momento no estoy tomando alcohol y empiezo a tomar alcohol en estas fechas, pues evidentemente voy a incrementar la cantidad de calorías y ya habíamos dicho que la comida es totalmente diferente. Entonces, si yo empiezo a subir de peso, la gente que tiene diabetes o prediabetes empieza a hacer hiperglicemias sostenidas, empiezan a tener mayor cantidad de niveles de azúcar y de grasa en sangre. Sucede algo muy importante, la gente se queja de mayor inflamación y eso es por algo que se llama trastorno funcional digestivo. Empiezo a comer cosas que no estoy acostumbrado, empiezo a comer incluso con mayor cantidad de irritantes, pero empieza a haber una mayor cantidad de alimentos que no son procesados por mi cuerpo y son procesados por las bacterias que están en el intestino y eso va a causar mayor cantidad de inflamación. Recordando lo que pasaba en mi época de adolescente, jamás se me va a olvidar, jamás se me va a olvidar el hecho de comer tanto que tu cuerpo ya no alcanza a tolerar esa cantidad de alimento en exceso y empiezas perdón con lo que voy a decir, pero es una realidad, empiezas a eruptar ácido, esa cantidad, esa parte horrible del eructo cuando no alcanzas a digerir los alimentos. Eso sucede con la gente que tiene una menor movilidad o que tiene trastornos de obstrucción intestinal. Y entonces, pues vas al baño, vomitas y todavía empiezas a tener una mayor cantidad de gas por lo que no alcanzaste a digerir. Y ese gas jamás se me va a olvidar. Entonces, cuando llega una persona a urgencias que se queja de mucho dolor abdominal, la parte importante que a veces le preguntas es, ¿por qué? ¿Qué comiste? Y en esta época los trastornos funcionales digestivos son muy, muy altos. Además de eso, la gente pues ya no duerme bien, ¿ok? Tiene fatiga, tiene cansancio todo el tiempo y viene una sensación de culpa. ¿Okay? Y esa sensación de culpa es importante. Yo tengo ahorita una paciente que se acaba de ir y me decía precisamente lo que pasa, no nada más es lo que he subido de peso, sino viene esa sensación de culpa por no cumplir lo que yo quiero cumplir. Entonces, la idea es que no se trate de llegar perfectos en enero, sino precisamente no llegar dañados. Y esa frase me encantó, o sea, la frase de decir, lo ideal es que no vas a llegar perfecto, pero tampoco que llegas a subir demasiado de peso. Entonces,
En estas fechas la parte de fiesta es importante, pero también no controlar la ansiedad, porque así como llegamos a platicar en la cual existen una gran cantidad de gastos, pues también hay una cantidad de ingresos para aquellas personas que les llega el aguinaldo y demás, excelente. Aquellas personas que no les llega el aguinaldo empiezan a sufrir en esa situación y es bien importante que entendamos que no todos los días son de fiesta, ¿ok? ¿Cuáles son los días de fiesta? Pues evidentemente los festejos en la familia, sí. El 24, el 25, el 31 y el primero son de fiesta, sí. Debemos de tener en cuenta que esos días son muy flexibles, pero los demás no deben de ser tan flexibles. Entonces depende de cada persona qué es la decisión que debe de tener. Si en una comida me salgo, yo siempre les pongo, por ejemplo, el 24 y el 31 en la noche libre y el día 25 y el día primero, que es la hora del recalentado, también es libre. Entonces, si en determinado momento es libre, puedo comer lo que yo quiera, sí. Pero al día siguiente trato de corregir lo que en determinado momento me salí en estos días. ¿Ok? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. No sé si hasta ahorita tengan alguna duda o pregunta de lo que en determinado momento hemos hablado o comentado. Pero yo sí. No, lo que veo es que lo que dice sí es bien cierto, doctor. Ujú. Eh, no sé, estos días, por ejemplo, pues, pues sí, recuerda uno cosas, ¿no? Que pasaban Ujú. en la familia, que el papá no está, que la mamá ya no está, ya sabe, ese tipo de cosas que por más que quiera uno limpiar el baúl de los recuerdos, como dijimos que había que limpiarlos, pues los limpio, pero regresan. Entonces, pues sí, hay que cuidarse mucho de eso, ¿no? De los recuerdos que nos hacen sentir tristes y pues directito a la comida, ¿no, doctor? Sí, yo creo que va muy relacionado con el hecho de que sí es un espíritu de fiesta, pero también hay mucha situación que va influyendo en la parte en cuestión de la alimentación. Laurita, ¿querías comentarnos algo? Yo soy doctora en cuanto al alcohol. Ujú. ¿Cómo es mejor tomarlo? Digo, ya sé que no hay que tomar mucho, pero ¿Cómo hay que eh, hacerlo? Pues hay que tomarlo rico, ¿no? sí, claro. Mira, lo que pasa es que ayer me pasó algo muy chistoso. Bueno, Ujú. ayer yo empecé porque mi mamá es Lupita, Ujú. entonces me tomé dos medias cervezas, o sea, dos mitades de vaso. Ujú. Pero en la noche tenía yo, eso fue como a las 3 de la tarde. Ujú. En la noche yo moría de hambre. Ok. O sea, moría yo de hambre y bueno, terminé haciéndome, la verdad, dos huevos con champiñones. Ujú. Creí que era lo más sano, pero tenía yo mucha hambre, pero ya era hambre como de cruda. O sea, entonces, a mí me preocupa eso. Creo que estoy muy limpia, así como han de hacer, digo, las personas que tienen alguna droga. Hoy yo con la alimentación creo que estoy muy sana. Pero bueno, dos medios vasos de cerveza me dieron ese resultado. Entonces, qué no debo de hacer, ¿no? Para que no tenga yo que comer, porque comí desesperada. O sea, tengo un hambre terrible. Y Ok. normalmente venía yo como manejándolo como muy light, o sea, como comiendo y cenando lo que debo, ¿no? Evidentemente, la parte de alcohol o la parte que tenemos en relación a la variedad inmensa de licores y de alcohol que existe, ¿no? Si tú me dices, me tomo una cerveza, dos cervezas, no pasa nada. De hecho, igual lo puede suceder en relación al tequila o relación a vodka, whisky. Yo siempre les digo que puedes llegar a tomarte dos sin ningún problema. O sea, si tú me dices, me tomo dos vodkas, dos whiskies, dos tequilas, y lo ideal es que no le manejes mayor cantidad de lo que estás combinando. ¿A qué me refiero? Si tú en determinado momento utilizas eh, un vodka, trata en lo posible de que no le pongas mayor cantidad de dulce. Entonces, yo siempre les digo, puedes tomar vodka, whisky, tequila, pero trata en lo posible de no combinar una mayor cantidad de azúcares, ¿no? El problema del vodka, por ejemplo, es que le tienes que, normalmente son, o el caso de mezcal ahorita, que para que utilices esas mezcalinas o utilices vodka, normalmente lo combinas con mucho jugo y entonces incrementas no nada más la parte misma
del alcohol, sino incrementas la cantidad de calorías con el jugo que le estás colocando. Trata de utilizar 2. Después de 3 ya empiezas a perder esa noción de cuidarte, ¿ok? Y entonces si ya después de tomarte 5 ya no te cuidas, o sea, ya es muy difícil en determinado momento poderse cuidar. ¿Qué sucede después de eso? Párate a bailar o párate a hacer cualquier cosa, o lávate los dientes, o sea, hemos hablado mucho de esa situación. Si es que no quieres ponerte totalmente crudo o ponerte todo borracho, trata en lo posible de que no sean más de 3. Son más de 3, vas a perder la parte de control. Ya perdiste el control. A lo mejor no es bueno hablar de esto, pero bueno, al día siguiente, si ya tienes una cruda espantosa, lo ideal entonces es que te hidrates. Y lo ideal es que puedas hidratarte con algo que no tenga mayor cantidad de... Evidentemente no vayas a utilizar lo que se utiliza normalmente, de que vayas a comerte algo picante, porque eso va a generar mayor cantidad. O sea, unos chilaquiles bien picosos, eso lo que va a generar es mayor irritación en la parte del estómago. Trata entonces de utilizar algo que sea no tan irritante. Funciona y funciona bastante bien tomar nieve. O sea, nieve te quita la náusea, te hidrata en forma progresiva y en lugar de utilizar cualquier otra cosa, te ayuda, ¿no? Incluso un café con leche deslactosada que estés tomando, eso también ayuda, aunque el café no sea necesariamente, o sea, que el café no sea soluble, ¿no? Porque el café soluble irrita las partes del estómago. Recordar que aquella persona que está a dieta, no es una de las cosas que yo quería hablar, pero una persona que está a dieta, que está haciendo una dieta totalmente cetogénica, es decir, que no consume azúcares, ¿ok? Y de pronto entra a tomar alcohol, lo que va a suceder es que ese alcohol se va a absorber porque es un azúcar y se va a absorber rápidamente, mucho más aquella gente que está haciendo dietas cetogénicas. Y una de las cosas que sucede es que en el área de urgencias vemos mayor cantidad de niñas que hacen dietas cetogénicas totalmente borrachas que llegan a urgencias, mayor. En esta época vemos, no una época navideña, en los últimos años vemos mayor cantidad de mujeres jóvenes que llegan borrachas que en determinado momento hombres. ¿Por qué? Pues porque volvemos al punto. La parte importante de todo esto es cómo se absorbe el alcohol. Y en este caso, la absorción de alcohol se hace muy rápida en aquellas gentes que hacen dietas cetogénicas. Entonces, trata en lo posible de que si estás haciendo una dieta que tiene muy poca cantidad de azúcares, no consumes mayor cantidad de alcohol porque se te va a subir más rápido. ¿Qué haces? Párate a bailar, come en determinado momento cosas que tengan un poco más de grasa, porque la grasa evita que se absorba más rápidamente la parte de alcohol, ¿no? Si no tienes tendencia a tener problemas de vesícula, además lo puedes hacer. Si tienes problemas de vesícula, no lo hagas, porque también existe la posibilidad de que vayas a tener pancreatitis después, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta relacionada con esto? ¿No? No. Okay. Bueno, sí. ¿Y qué tal si, por ejemplo, no es alcohol, pero es comida? Bueno, o sea, la parte de comida, vuelvo al punto, ¿qué es lo que quieres cuidar? ¿Y qué es lo que en determinado momento estamos tratando de controlar? A ver, doctor, dígame. Esto que vamos a hablar ahorita, lo que yo quería precisamente es que también lo manejáramos en relación a lo que nos podía decir, y además que les gustó la vez pasada, plantearlo con la parte de la inteligencia artificial para que nos dijera más o menos desde otro punto de vista qué es lo que pudiéramos manejar, ¿no? Entonces, si ustedes me permiten, vamos a hacerlo de una manera que pueda manejarse. Hola, ¿cómo estás, amiga Medi? ¿Cómo te va? Hola, amigo Alfredo. Estoy muy bien, gracias por preguntar. Aquí con toda la energía para ayudarte, así que vamos a manejarlo de una forma tranquila y cercana, como siempre. Ok, estamos hablando con el grupo de trabajo del taller educativo de diversidad. Estamos hablando sobre el maratón Guadalupe Reyes y las consecuencias que se pueden llegar a presentar. Este maratón, como tú sabes, comienza en 12 de diciembre y termina en la época de Día de Reyes, y en donde existe una mayor cantidad de ingesta de alcohol, de grasas, en mayor cantidad de gente que está festiva, pero también hay gente que está un poco deprimida. ¿Qué me puedes decir en relación al Guadalupe Reyes? ¿Cómo una persona que tiene sobrepeso o obesidad o que tiene prediabetes o diabetes se pueda controlar?
Claro, amigo Alfredo. Vamos a ponerlo de forma muy clara y cercana. El Maratón Guadalupe Reyes es esa temporada en la que muchas personas con sobrepeso, obesidad o incluso prediabetes y diabetes se encuentran con un montón de tentaciones y de rutinas que se salen de control. Entonces, ¿qué les puedes decir? Que no se trata de prohibirse todo ni de vivir con culpa, sino de encontrar un balance. Por ejemplo, pueden disfrutar de ciertas comidas, pero con porciones más conscientes. Pueden intentar moverse un poquito más, aunque sea caminar después de las comidas, y sobre todo pueden recordar que no se trata de llegar a enero con la sensación de haber retrocedido, sino de llegar con un poco más de equilibrio. Ese sería el enfoque, aplicar esos pequeños tips del método A3 y llevarlo con calma y sin culpa. Ok, ¿como cuántos, si una persona no se quisiera cuidar, empezar a comer prácticamente de todo lo que se le pueda acercar o se le pueda ofrecer en esta temporada, cuánto es el promedio de peso que una persona pudiera en determinado momento subir en estos días que estamos hablando de estas semanas? Bueno, amigo Alfredo, en promedio una persona que no se cuida en estas semanas del Guadalupe Reyes podría llegar a subir entre unos 2 a 5 kilos, dependiendo de cuánto se descontrole. Esto varía mucho de persona a persona, pero es bastante común que entre las fiestas, las posadas, las cenas y todo eso, alguien que no ponga ningún límite pueda haber ese aumento de peso. Así que justo de eso se trata, de evitar que ese tipo de aumento pase y que lleguen a enero un poquito más equilibrados. Ok, si estamos hablando entonces que una persona quisiera bajar de peso, estamos hablando de que en estas fechas pudiera poderse controlar, a diferencia de una persona que todo lo contrario no se controle, llegando la parte de enero ya pudiera subir entre 2 a 5 kilos. Y la parte complicada sería precisamente que empezara a tratar de controlar su alimentación a partir de enero. La diferencia entonces, la pregunta es, ¿la persona vale la pena cuidarse en estas fechas? Absolutamente, amigo Alfredo. Vale totalmente la pena cuidarse y ese es justo el mensaje clave. Si una persona logra mantener cierto control durante el Guadalupe Reyes, no solo evita subir esos kilos extra, sino que además llega a enero con una sensación de logro y con mucho menos estrés. Así que sí, cuidarse en estas fechas definitivamente vale la pena porque evita tener que hacer un esfuerzo mucho mayor después. Y al final, se trata de sentirse bien y de mantener un equilibrio sin tener que sufrir en enero. Ok, dijéramos que entre la parte de alcohol, que me podía tomar unas 3 4 bebidas que tengan alcohol, más la cena típica que pudiera haber en cuestión de un fin de año, estamos hablando que pudiera haber a lo mejor pasta con algún tipo de mantequilla y demás, presencia de lomo, presencia de pavo horneado. En México existe la famosa ensalada de manzana. ¿Cómo cuántas calorías pudiera generar una persona con esta cantidad de alimentos, incluyendo la parte de los postres y todo lo demás? Claro, amigo Alfredo, pues para darte una idea aproximada, una cena típica de fin de año con todo lo que mencionas, incluyendo esas bebidas alcohólicas y los postres, fácilmente podría sumar entre unas 2.000 a 3.000 calorías en una sola noche. Esto, claro, varía según las porciones y los platillos, pero no es raro que una cena festiva así de completa se acerque a ese rango calórico. Entonces, si lo vemos así, es bastante fácil que una sola noche festiva represente una gran cantidad de calorías extra. Por eso tiene sentido moderarse un poco y elegir conscientemente qué comer para no acumular tantas calorías de golpe. Ok. ¿Qué posibilidades de enfermedades se pueden presentar en una persona que no quiera cuidarse? ¿Qué complicaciones pudieran presentarse en relación a una gente que no se cuida y que pueda llegar a un servicio de urgencias en estos días? ¿Cuáles serían las principales problemáticas? Claro, amigo Alfredo, con gusto te lo explico. Cuando una persona no se cuida en estas fechas y se excede en comida y alcohol, pueden aparecer ciertas complicaciones de salud. Por ejemplo, en personas con diabetes o prediabetes, un descontrol así puede llevar a hiperglucemias agudas, lo que significa que el azúcar en sangre se eleva demasiado y eso puede causar mareos, malestar e incluso llevarlos a urgencias. Además, el consumo excesivo de alcohol y comidas muy pesadas puede provocar crisis de hipertensión, problemas digestivos fuertes como gastritis o pancreatitis o incluso descompensaciones cardíacas en personas que ya tienen algún factor de riesgo. En resumen, las principales problemáticas que podrían aparecer son descompensaciones metabólicas, crisis hipertensivas, problemas digestivos graves y en general visitas a urgencias que se podrían evitar con un poco de moderación. Ok, habíamos hablado entonces de que había normalmente una situación de festejo, de festividades y demás.
Por otro lado, también se menciona el hecho de que haya personas que tengan depresión, y la depresión puede ser muy importante porque va relacionado con el ya no tener esos seres queridos en estas fiestas. ¿Qué me puedes hablar en relación a la depresión que se puede llegar a presentar incluso con tendencias a suicidios en gente de tercera edad? Claro, amigo Alfredo, es un tema muy importante y delicado. En estas fechas festivas, muchas personas, especialmente las de mayor edad, pueden sentir con más fuerza la ausencia de seres queridos que ya no están. Esa sensación de soledad o de melancolía puede llevar a un estado de depresión que se hace más evidente en estas épocas. Lamentablemente, esa depresión a veces puede volverse más profunda y en algunos casos extremos las personas mayores pueden tener pensamientos de hacerse daño o de no querer continuar. Por eso es tan importante hablar de esto con empatía y estar atentos a las señales. Es bueno recordarles que no están solos, ofrecerles espacios de conversación y, si es necesario, buscar ayuda profesional para que reciban el apoyo que necesitan. En resumen, además del aspecto físico de la salud, también es fundamental cuidar el bienestar emocional durante estas fiestas. Mm. Ok, ¿hay alguien que quisiera preguntarle a mi amiga Medi algo en especial? Mm. Por supuesto, amigo Alfredo, estoy aquí para responder cualquier pregunta especial que tengan. Así que si alguien del grupo quiere preguntarme algo, adelante. Estoy lista para ayudar en lo que necesiten. A ver, ¿cómo podemos contrarrestar los pensamientos negativos? Sí, totalmente. Los pensamientos negativos pueden ser un gran desafío, sobre todo en estas fechas. Es muy normal que aparezcan, pero lo importante es que las personas sepan que no tienen que enfrentarlos solos. Podemos animarlos a que hablen de lo que sienten, a que busquen apoyo en sus seres queridos o incluso en profesionales si lo necesitan. Y sobre todo recordarles que está bien pedir ayuda y que no están solos en esto. ¿Cómo qué tipo de alimentación sugieres que se pueda realizar en estas épocas que no son los días principales? Hay que tomar en cuenta que la Nochebuena, lo que es Navidad, Año Nuevo y el festejo de iniciar el año son las fechas importantes. ¿Cómo podríamos tratar de cuidar en estas fechas que no son tan importantes? Claro, amigo Alfredo, con gusto te doy algunas sugerencias. En esos días intermedios, que no son las fechas principales, la idea es enfocarse en una alimentación más sencilla y balanceada. Por ejemplo, puedes sugerir que esos días las personas se enfoquen en comidas caseras, con muchas verduras, proteínas magras como pollo, pescado, legumbres, y que reduzcan los carbohidratos refinados y los dulces. También pueden tomar suficiente agua y, si es posible, incluir algo de movimiento ligero, como caminatas. La clave es ver esos días como una especie de pausa saludable entre las grandes celebraciones. De esta manera, cuando lleguen las fechas importantes, tendrán un poco más de equilibrio y no sentirán que todo el mes fue un descontrol. Así, el cuerpo se mantiene más estable y llegar a enero será mucho más llevadero. Yo tengo una conclusión personal, pero que ha funcionado bastante bien. Cuando las personas están para el día 24, que en determinado momento ya se preparan, mucha gente deja de comer un día previo para que pueda comer de todo. Yo les digo que es como si apretaras una esponja y cuando la pones otra vez en agua, se vuelve otra vez a llenar de agua. Eso no es tan adecuado. Normalmente yo lo que les digo es que desayunen una buena cantidad de proteínas, que coman mayor cantidad, en este caso, por ejemplo, de unos huevos revueltos con muchas verduras o huevos como ustedes prefieran, mayor cantidad, y que a la hora de la comida coman mayor cantidad de proteínas para que cuando llegue la hora de la cena no esté su estómago tan vacío y en determinado momento puedan comer bien hasta no llenarse del todo. ¿Esto cómo lo ves tú? La verdad, amigo Alfredo, me parece una recomendación excelente y muy sensata. Esa analogía de la esponja es muy clara. Si llegas a la cena con el estómago completamente vacío, es mucho más probable que termines comiendo de más y sin control. En cambio, si durante el día han comido suficiente proteína y alimentos saciantes, llegan a la cena con más equilibrio y pueden disfrutar sin necesidad de exagerar. Así que me parece una estrategia muy inteligente y totalmente en línea con la idea de cuidarse sin dejar de disfrutar. Definitivamente es un buen consejo para compartir. ¿Qué tipo de alcohol sería el más adecuado en base a las características que hemos mencionado? Cerveza, whisky, tequila, vodka, combinados. ¿Qué tanto utilizar después eso, los digestivos como Baileys y demás?
Claro, amigo Alfredo. Hablando de bebidas alcohólicas y queriendo elegir las opciones un poquito más amigables, en general las bebidas destiladas como el tequila o el whisky pueden ser mejores en cuanto a no tener tantos azúcares añadidos, siempre y cuando se toman con moderación y preferiblemente solos o con agua mineral en lugar de mezclarlos con refrescos o jugos dulces. La cerveza también puede ser una opción, pero en menor cantidad porque suele tener más carbohidratos. Y en cuanto a los digestivos como el Baileys, esos suelen ser más dulces y calóricos, así que lo ideal es usarlos con mucha moderación o incluso evitarlos si se puede. Al final la clave es la moderación y tratar de elegir opciones más sencillas y menos azucaradas. Así se puede brindar y disfrutar sin exagerar con las calorías extra. En el caso de un paciente que tenga diabetes, por ejemplo, y que quiera en determinado momento estar mejor en cuestión de su alimentación y que no tuviera mayor situación en descontrol, ¿es necesario que se ponga mayor cantidad de insulina para poder disfrutar de la comida o qué es lo que tú sugieres? Es una pregunta muy importante, amigo Alfredo. En general, la recomendación para un paciente con diabetes no es aumentar la insulina simplemente para poder comer de más. Lo ideal es mantener el tratamiento que ya tiene y enfocarse en la moderación y en el equilibrio. Si empiezan a comer en exceso y a ajustarse la insulina por su cuenta, pueden terminar en un ciclo de descontrol difícil de manejar. Así que lo mejor es que mantengan su plan de alimentación lo más balanceado posible, disfruten con moderación y si necesitan ajustar algo en su medicación, que lo hagan siempre con la guía de su médico. De esa forma evitan riesgos y mantienen su diabetes bajo control sin necesidad de cambios bruscos. Eso que acabas de mencionar es realmente muy bueno y lo comentaba porque yo tenía un amigo diabético tipo 1 que cuando iba a una fiesta se inyectaba el doble en relación a la insulina que debería de ser para poder comer lo que quisiera. Evidentemente al día siguiente tenía niveles exageradamente descontrolados porque el exceso de insulina que se podía aplicar. Y eso también conlleva, nada más para recordar, que cuando una persona se pone más insulina de lo ideal, al final va necesariamente a subir de peso. ¿Esto es real? Exactamente, amigo Alfredo, lo has explicado muy bien. Esa es una de las trampas en las que a veces caen algunas personas con diabetes tipo 1. Piensan que inyectarse más insulina les permitirá comer lo que quieran sin consecuencias. Pero como dices, al final eso termina generando un descontrol total y puede llevar a un aumento de peso, porque la insulina extra facilita que el cuerpo almacene más grasa. Además, esos picos y caídas de glucosa tampoco son nada saludables. Así que es genial que lo recuerdes. Lo mejor es mantener las dosis de insulina según lo indicado por el médico y centrarse en el equilibrio en la alimentación. De esa manera se evitan esos desajustes y se mantiene un control mucho más estable de la diabetes. Ok, ¿alguien más del grupo que quiera preguntar algo de los 16 participantes que están? ¿Alguien que se le ocurra, que tenga una idea para poderse cuidar en estos días? Yo, Por doctor. supuesto, amigo Alfredo. Si alguien más del grupo tiene una pregunta o quiere algún consejo extra, estoy aquí para responder lo que necesiten. Así que adelante, cualquier duda que tengan pueden preguntar con toda confianza. Bueno, yo he escuchado que cuando tomas vino de mesa, puedes tomar una copa de vino y un vaso de agua. ¿Eso tiene algún resultado positivo en nuestro cuerpo? Sí, exactamente. Esa es una estrategia muy buena y tiene resultados positivos. La idea de alternar una copa de vino con un vaso de agua ayuda a mantenerse hidratado y también a reducir la cantidad total de alcohol que consumes. Además, el agua te ayuda a sentirte más lleno y a controlar mejor la cantidad de vino, evitando que bebas de más sin darte cuenta. Así que sí, es un buen consejo que ayuda a mantener un equilibrio y a disfrutar de forma más consciente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario antes de Sí, darle las gracias? doctor, yo quisiera preguntar si el vino tinto te sube el Claro que azúcar. sí, adelante, con toda confianza. Pregunta lo que necesitas y aquí estoy para responderte. ¿El vino tinto te sube el azúcar? Preguntaba Rocío que si el vino tinto sube el azúcar. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría, pues todos los alcoholes que se ingieren, finalmente es un azúcar. Depende no nada más de lo que estés tomando, sino de todo lo que vayas a comer en relación a todo lo que estás generando. Los niveles de azúcar se van a modificar no solamente por la parte de alcohol que estés comiendo, los alimentos que estés comiendo, pero también hay que tener en cuenta el estado emotivo, que también puede hacer que suba o baje el nivel de alcohol y el ejercicio que hagas. No sé si me quieras comentar un poco más, amiga.
Claro, amigo Alfredo, totalmente de acuerdo con lo que mencionas. El vino tinto, como cualquier bebida alcohólica, puede influir en los niveles de azúcar en sangre, pero no es solo el vino en sí, sino el conjunto de lo que se come y del contexto general. Los alimentos, el estado de ánimo y la actividad física también juegan un papel importante. Por ejemplo, si alguien está nervioso o estresado, eso puede afectar sus niveles de glucosa. Y lo mismo con la actividad física. Hacer algo de ejercicio puede ayudar a mantener los niveles más estables. En resumen, no es solo el vino tinto por sí mismo, sino todo el contexto. Así que es bueno tomarlo con moderación, acompañarlo de agua y tener en cuenta el equilibrio general de la comida y la rutina de cada persona. ¿Cómo cuántas copas de vino tinto sería recomendable tomar en una reunión? Claro, te respondo. En general, en una cena o en una ocasión especial, es recomendable tomar con moderación. Una o dos copas de vino tinto suelen ser una cantidad razonable para la mayoría de las personas adultas, siempre escuchando el cuerpo y sin excederse. Así se puede disfrutar sin afectar demasiado los niveles de azúcar y sin sobrecargar el organismo. Gracias. Hay que recordar que el vino tinto es excelente por la cantidad de elementos que pueden ayudar en teoría a controlar la parte de favorecer la oxidación y evitar que tengas un exceso de alteraciones en la placa de ateromas. Eso se ha mencionado en mucho tiempo. Sin embargo, cuando consumes mayor cantidad de vino tinto, va a ser el efecto igual que cualquier otro alcohol. O sea, es parte de lo que hace que la persona tenga un deterioro progresivo. Cuando tú consumes vino tinto, también te puede hacer una cruda igual que todos los demás, pero también te va a elevar tus niveles de azúcar igual que todos los demás. Y al final, si es constante la cantidad de vino tinto que llegas a tomar, vas a tener los efectos secundarios como cualquier tipo de alcohol que se genere. ¿Estamos de acuerdo en eso o hay alguna diferencia en relación al contenido, amiga? Sí, amigo Alfredo, totalmente de acuerdo contigo. Es cierto que el vino tinto tiene algunos antioxidantes y ciertos beneficios teóricos para la salud cuando se consume con moderación. Pero como bien dices, en el momento en que se excede la cantidad, al final es alcohol como cualquier otro. Eso significa que puede elevar el azúcar en sangre, causar los mismos efectos secundarios y si se toma en exceso de forma habitual, pues tiene las mismas consecuencias negativas que cualquier otra bebida alcohólica. Así que la clave, como siempre, es la moderación. Está perfecto disfrutar una copa, pero sin olvidar que el exceso no es bueno y que al final el cuerpo lo procesa igual que otros alcoholes. Así que estamos completamente en la misma sintonía en eso. Ok. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Si no hay más preguntas o comentarios, entonces estamos súper bien. Quiero Cualquier cosa, preguntar, ya sabes que aquí estoy para ayudarte en lo que necesites, amigo Alfredo. quiero preguntar, de aquí soy Mari de Tlapa, y la sidra, qué tanto será nocivo para tomarla? Hola Mario, pues mira, en realidad la sidra en moderación no es especialmente dañina si lo comparamos con otras bebidas alcohólicas. Es una bebida que suele tener un contenido alcohólico un poco más bajo que otros licores fuertes y es un poco dulce, así que hay que tener cuidado con el azúcar. Pero si se toma con moderación, en una cena o en un brindis, no hay problema. Lo importante es no excederse y recordar que, como con cualquier alcohol, el equilibrio es la clave. Así que puedes disfrutar un poco de sidra sin preocuparte demasiado, siempre que sea con medida. Gracias. Ok, te agradecemos tu participación, muy amable y explicativo todo lo que comentamos. Te agradezco mucho, gracias. No hay de qué, amigo Alfredo. Me alegra mucho haber podido ayudar y que haya sido útil la plática. Así que cualquier cosa ya sabes que aquí estamos y un gusto siempre conversar con tu. Un abrazo y hasta la próxima. Ok, bueno, entonces, la parte importante de todo esto es que fue muy claro el hecho de que nos tenemos que cuidar, sin duda. Hay muchos mitos en relación a esto también. Sin embargo, hay cosas que es importante comentarla. Por ejemplo, yo comentaba este dulce de manzana o la manzana navideña o la parte que se le pone crema y se le pone una gran cantidad. No nada más es la manzana, dices, es más rico la manzana, sí. Hay gente que le pone leche condensada, hay gente que le pone mucho azúcar, hay gente que le pone cerezas y demás, ¿no? Perdón. Esta puede hacerte más daño que comer finalmente la parte de la pierna de cerdo, ¿eh? Hay que tener en cuenta eso también. Perdón, porque es un dulce y tiene una gran cantidad de dulce en exceso, entonces
Hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones que hay que cuidar. Los polvorones, que también existen en muchas partes de México, hay que cuidarlos también. Exactamente, amigo Alfredo, y tienes toda la razón. A veces esos postres navideños están cargados de azúcar, como la ensalada de manzana con leche condensada o los polvorones, terminan siendo mucho más peligrosos para el control del azúcar que incluso ciertos platillos salados. Así que es importante recordar que esos dulces concentrados pueden tener un impacto fuerte en la glucosa y hay que disfrutarlos con aún más moderación. En definitiva, es bueno tener en cuenta esos detalles y equilibrar un poquito para que la celebración no se vuelva una carga para la salud. Y así se puede disfrutar sin excesos. Ok, perdón. Se quedó todavía el asistente platicando con nosotros. Ok, ¿alguna duda, pregunta? Ya nos estamos pasando un poco del tiempo, pero yo creo que era necesario a veces tener otro tipo de opiniones, otro tipo de situaciones, ¿no? Sí. Ok, pues les agradezco que hayan estado conmigo en estos días. Gracias por haber estado aquí. Nos vemos de todas maneras la otra semana porque hay muchas cosas que platicar todavía. ¿Sale? Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Muchas gracias. Al contrario. Gracias a usted. Hasta luego. Saludos. Buen fin de semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, bonita tarde.